nos acompañe una vez más, adorando, glorificando a nuestro Dios. Adelante, 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 es la orden de Dios. Aleluya. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y los entregaré por el gozo de Dios. Vamos a diciendo juntos. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguidos seamos, maldiciones no me afectan, pues yo sé que yo su fuerte soy. Aunque triste en la noche, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Dilo. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Vamos diciendo, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Vamos, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Dile, estando atribulado, confesémoslo, estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguidos seamos, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quien yo voy, su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los esperaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Dile, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, amén, amén. Sin tener comunión, confesamos que sabemos que Él está con cada uno de nosotros. Y si a veces pensamos, aunque no lo veamos, Él está obrando. Él ha prometido estar con cada uno de nosotros, sus ángeles alrededor nuestro. En su voluntad, ni el infierno ni la muerte puede contra la iglesia de Cristo Jesús. Uniéndonos todos donde hay más dos o tres en este día, en esta hora, hay fuerza, hay libertad en la presencia de Dios. Él es milagroso, recuérdalo. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré.
aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. así eres tú. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Entónalo diciendo: Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. dile milagroso, milagroso, Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. así eres tú, 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 dilo, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Él está trabajando, Él está obrando, sanando. Cuanto no más al que lo confiesa, al que clama y pidiendo por el prójimo, haciendo la voluntad de Dios, Él se encarga de seguir añadiendo en nuestros diarios vivir la necesidad de cada uno de su pueblo. Aunque muchas veces, recuerda, no lo vemos, Él está obrando. Digamos en esta melodía, aunque no pueda ver, Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. digo, Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Dios, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, Luz en tinieblas. mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, mira, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Waymaker, miracle worker, waymaker,
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Buenos días, hermanos, qué alegría que existan estos medios, la tecnología, poderlos saludar en este día. Dios les bendiga donde cada uno de ustedes se encuentre. Espero que se encuentren a salvo cada uno en sus casas. Vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Nuestro estudio del día de hoy se titula Declara la palabra. Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al 10. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había espíritu en ellos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Hermanos, aquí hay una palabra maravillosa, y es una palabra que a lo mejor muchos de nosotros hemos leído y hemos escuchado. Y es una promesa que podríamos decir: no es para mí, eso es solo promesa para el pueblo de Israel. Pero hoy el Señor nos dice que su palabra es viva y es eficaz. Y como es viva y es eficaz, nosotros hoy nos vamos a apoderar de esa promesa. Es una promesa que ya está cumplida, pero muchas veces el enemigo nos hace creer que no es así, que Dios no nos oye, que Dios está dormido o que Dios es sordo. Que Él no puede cambiar las cosas. El enemigo siempre va a querer sembrar duda acerca de si Dios nos escucha o no. Así que podemos decir, esas enfermedades que están allá afuera, que están atormentando nuestra mente, que atormentan el cuerpo de las personas, aquella situación que nos está quitando el gozo, que nos está quitando la paz, el enemigo siempre va a pretender robarnos el gozo. ¿Por qué? Porque dice su palabra que el gozo es nuestra fortaleza. Entonces, si Él logra robarnos el gozo, vamos a ser débiles. Así que no lo permitamos. No permitamos que esas angustias que nos atormentan en pensar en qué va a pasar con nuestra vida, con la vida de nuestras familias, de nuestros seres amados, las vidas que no han sido restauradas, nos van a decir: no, tu familia no es restaurada, tu situación no va a ser restaurada. Pero la palabra dice que sí, sí es restaurada. Así que hoy esta palabra nos plantea un dilema muy importante. ¿Creemos o no creemos en la palabra del Señor? ¿Crees tú? Hoy el Señor nos pregunta: ¿crees tú? Y es allí donde está el detalle, en creer. Nosotros estamos llamados a creer, como hijos de Dios estamos llamados a creer. Hay que creer en Dios, que Dios hace las cosas, pero cuando Él quiere. Y a nosotros nos cuesta entender, nos cuesta aceptar que a veces queremos que las cosas sean como están pautadas en nuestra mente, en nuestros tiempos, cuando nosotros las deseamos. Y su palabra dice que nuestros pensamientos no son como los de Él, nuestros caminos tampoco son como los de Él. ¿Por qué? Porque los de Él son perfectos, son mejores que lo que nosotros podamos pensar para nosotros mismos.
Así que esta palabra nos la da el Señor. Entonces tenemos que aprender a crecer ¿en qué? En nuestra fe. En estos tiempos de situaciones difíciles, de situaciones complicadas, es donde el Señor nos está poniendo a prueba. ¿Cómo está tu fe? ¿Crees? Hijo mío, ¿crees? Vuelve y nos dice el Señor. Tenemos que aprender a decirle al Señor, las cosas van a ser como tú quieras, Padre. No voy a hacer mi voluntad. Si tú dices en tu palabra que mi familia está restaurada, que yo estoy restaurado, que mi economía está restaurada, yo tengo que creerlo porque tu palabra lo dice. Si yo soy hijo tuyo, tengo que creer en lo que dice tu palabra. Entonces tenemos que creer esa palabra tan maravillosa que el Señor nos da y nos dice aquí. El Señor te da esa palabra, pero no solo tenemos que escucharla, tenemos que creerla. Y hay una parte más, como dice el estudio, tenemos que declararla, tenemos que hablarla, porque al hablarla es donde estamos infundiendo la autoridad y el poder que el Señor nos ha dado. Tú tienes que hablarle a cualquier situación, por ejemplo, a ese hijo tuyo rebelde que no ha querido venir a los pies de Cristo, háblale, no le grites, háblale. Y si no te escucha cuando esté dormido, ora y declárale al Señor que Él es hijo de Él, que Él es una creación perfecta, que Él tarde o temprano en el tiempo del Señor va a servir a Él, pero declara que ese hijo es linaje escogido como tú lo eres, porque el enemigo es malo. Él es padre de toda mentira. Él siempre va a querer confundir, Él siempre va a querer desanimar. Y lo único que nosotros tenemos, lo que el Señor nos ha dejado, es su santa palabra. La palabra de Él es nuestra autoridad, es nuestra fortaleza. La palabra es signo de autoridad. Así que tomemos esa autoridad, creámosla y declarémosla en este día. Declaremos la palabra. Juan dice que la fe es lo que vence al mundo. Entonces nosotros tenemos victoria, pero la victoria también tenemos que declararla, la victoria tenemos que creerla, la victoria tenemos que implementarla, aunque no la veamos en un instante, en el momento en que queremos, pero no dudemos, la victoria es y será siempre nuestra, la victoria está allí, solo tenemos que creer en ella, tenemos que tener nuestra mirada fija. Nuestra mirada tiene que venir siempre de arriba, no de abajo. Nuestra mirada tiene que venir de lo divino, de lo celestial. Nuestra mirada tiene que venir con fe y debemos actuar con fe, con victoria. Nuestra mirada está ¿en quién? En Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde nuestra mirada siempre debe estar. A veces tú sabes que el pueblo de Dios no habla, o nosotros como hijos de Dios no hablamos. ¿Por qué? Porque no creemos que el Espíritu Santo esté ahí con nosotros, no creemos que tengamos autoridad. Hermanos, tenemos que creer en esa autoridad, porque si no la creemos, no la vamos a hacer nuestra y nunca va a poder ser declarada y nunca va a poder ser activada. Así que por grande que sea el sacrificio que hizo el Señor Jesús, es enorme, fue un sacrificio precioso, sacrificio perfecto, un sacrificio tan grande que nosotros desperdiciamos cuando no lo creemos, cuando no activamos nuestra fe, cuando no hacemos ese esfuerzo de creer. Ahí estamos minimizando el gran sacrificio que nuestro Señor hizo. Así como los apóstoles decían, y nosotros creemos que lo necesitamos en este tiempo y podemos hacerlo. Señor, aumenta nuestra fe. Tenemos que pedirlo hoy más que nunca, aumenta nuestra fe. No es fácil en estas situaciones que estamos viviendo, no es fácil cuando el mundo allá afuera te grita, no se puede, hay hambre, hay pestilencia, hay guerra, hay egoísmo. No confiemos los unos en los otros, no hay trabajo, no hay futuro. Hasta aquí llegó, hasta aquí se acabó. Se atreven a decir que ya es el apocalipsis y el fin del mundo. No lo es simplemente una pequeña prueba que el Señor nos está poniendo a nosotros como sus hijos y a los que no creen en Él, para que puedan ver que donde la ciencia termina es donde empieza el gran poder maravilloso de Dios. Así que hoy tenemos que declarar que sí se puede, que sí hay futuro, que sí hay restauración, que sí hay trabajo, que sí vamos a tener una victoria. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios poderoso, es un Dios que no miente y es hora de que le creamos, es hora de que avivemos en nosotros ese Espíritu Santo, ese fuego que vive dentro de nosotros. Es tiempo de avivamiento, es tiempo de restauración. No sigamos creyendo al enemigo, creámosle lo que Dios nos dice en tu palabra, lo que Dios nos hace sentir y sobre todo el Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que avivarlo y tenemos que decirle, Señor, aviva ese fuego que hay dentro de mí. Solo tenemos que ir a su presencia, es lo único que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en su presencia dice su palabra que hay plenitud de gozo. Ahí es donde encontramos nuestra fortaleza, solo en su presencia. Pero tenemos que ir.
porque si no vamos a encontrar nuestra fortaleza. Tenemos que dejar la flojera, tenemos que dejar la pereza, tenemos que dejar la apatía, tenemos que dejar el no sé si sea, no sé si no sea. No, es tiempo de creer, no es tiempo de dudar, es tiempo de estar más firmes que nunca. Que no sepamos hablar, hay muchas personas que dicen yo no sé hablar, yo no sé orar, no importa, aunque sea solo digas tú sabrás, Señor, yo confío en ti. No tienes que decir gran cosa, el Señor conoce tu corazón, pero tú eres un hombre y si eres mujer de oración tienes que declarar la palabra que el Señor te ha dado, tienes que confesarla, tienes que mostrar ese signo de autoridad que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos vivir esa vida plena que el Señor nos ha dicho que tenemos derecho a vivir y tenemos que creerla. Este pasaje es hermoso y dice que recogerán y vivirán multitudes de huesos secos. Cada uno de nosotros, en todas partes donde andamos, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, inclusive con nuestra familia, los que no asisten a la iglesia, vemos que hay cantidad de almas perdidas. Hoy en día, ¿cuántas almas que han muerto ni siquiera se han ido sabiendo que el Señor existe? ¿Por qué? Porque no hubo alguien cerca de ellos que les pudiera hablar y les dijera, Cristo existe, Cristo te ama, ve con Él. Simplemente una oración y entregárselos al Señor. Así que hoy en día encontramos muchos jóvenes también y adultos desanimados, perdidos en el mundo de las drogas, en el mundo del alcohol, en tantos vicios que el mundo ofrece y tantas cosas que parecen tan hermosas. Últimamente el enemigo angustiando a las personas, robándoles la paz, robándoles su gozo. Pero hoy es cuando tenemos que hablar. Hoy en día las familias ya ni siquiera hablan. Necesitan algo y no hablan, están incómodas por algo y tampoco hablan. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho tanto daño que le hace creer a las personas que ya no hay nada importante, que ya ni siquiera hablar vale la pena, discutir vale la pena, conversar vale la pena. Entonces, como dice su palabra, vamos a ir a tomar esa autoridad, tomemos esa autoridad. ¿Y qué es tomar autoridad? Es asumir esa autoridad y decirle al Espíritu Santo, ven a mí. Yo no quiero estar triste, dice su palabra que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Entonces si tú crees en Cristo y tú lo alabas, tú no puedes estar triste. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice que no podemos estar triste. Podemos tener sentimientos, claro que sí, no somos piedras, no somos insensibles, pero su palabra y la creemos, estamos hablando de confesar y declarar. Entonces si yo creo que su palabra dice que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, yo no debo estar triste y en eso me voy a quedar. Veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos, todo lo que está pasando es algo increíble, pero nosotros estamos firmes. Hoy es nuestra prueba, hoy es tiempo de probar quién es quién y qué tan fuertes estamos parados sobre su palabra. Como dice Ezequiel, háblale a esos huesos, porque lo otro es que no hablamos. ¿Por qué? Porque pensamos que lo vamos a hacer por nuestros medios. A veces no hemos entendido que no es por nuestros medios, no es con nuestras fuerzas, como dice su palabra, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Únicamente en su presencia, llenándonos de Él, de su Santo Espíritu, es que vamos a poder lograr las cosas, es que vamos a poder hablar y tomar nuestra palabra con autoridad. Con Cristo tenemos promesa de restauración a todo nivel, como les dije al comienzo, restauración de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra economía, de nuestra salud. Tenemos que creerlo en este día. Es tiempo y es promesa de restauración. A través del Señor, todo lo que el enemigo nos haya robado, todo lo que esta situación nos haya quitado, lo vamos a poder alcanzar, pero con Cristo Jesús. Apoderarnos de todo, pero de todo lo bonito, de todo lo bueno, de todo lo grande, de todo lo poderoso, de todo lo positivo, porque somos hijos del Altísimo y nosotros tenemos que aprender a comportarnos como tal, como hijos de Dios, luchando y creyendo con fe. Dicen que es más fuerte un hombre de rodillas y es ahí donde está el secreto. En lo secreto. El secreto está en humillarnos. Hoy hemos podido ver, gracias a Dios, cuántas personas se han humillado ante Dios. Reconocer que tiene que haber algo más grande que la ciencia, que el universo, que las fuerzas, todo lo que exista. Tiene que haber algo más grande, algo que las creó. Y eso es muy bonito. A lo mejor todo tiene propósito y Dios ha hecho esto con un propósito de poderse revelar a la vida de las personas que ni sabían que Él existía. El secreto está en humillarnos y dejar que Dios haga la obra. El secreto no está en que yo no descanse, sino en que velemos. El Señor no quiere sacrificios como los que se hacían antes o como los que otras religiones hacen de flagelarse, no. Sacrificio de levantarse a las 3 de la mañana a orar, a las 5 de la mañana a orar, un día de no televisión, algo que a ti te cueste. Esos son los sacrificios vivos que el Señor quiere. Hoy tenemos tanto tiempo para dedicarle a Dios, tanto tiempo
que nada más 5 minutos, 10 minutos, lo que tu corazón disponga, pero dáselo con calidad, con calidad. Así que usted y yo debemos tomar la autoridad y salir a buscar esas almas perdidas y traerlas a la iglesia. Qué maravilloso el día que podamos volver a estar juntos físicamente. Hoy estamos juntos espiritualmente y traerlas aquí a la iglesia, porque aquí es donde nos alimentamos, donde crecemos, donde la fe crece al escuchar la palabra de Dios. La Biblia lo dice, la única manera de que nuestra fe crezca es escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer una fe si no conocemos al Dios en el que creemos, si no conocemos el Dios poderoso y maravilloso que tenemos, si no conocemos todas las promesas que hay para nosotros? Así que es importante traer las almas a que se congreguen, para que se alimenten y su fe vaya creciendo día a día. Llenarnos de fe, aprender a creer. Debemos estar con ansias de estar siempre en la presencia del Señor, hoy más que nunca. La iglesia no es este lugar, no es este templo hermoso que tenemos. La iglesia es cada uno de nosotros es el templo de Dios. Tenemos que saber que en el nombre de Cristo toda nuestra angustia, nuestra desesperación, nuestras inquietudes, nuestros temores, de todo lo que está pasando en estos momentos en el nombre de Jesús, van a pasar. Esto es algo temporal, no vamos a estar siempre en esto, es una simple prueba. El Señor, ¿por qué? Porque el Señor va adelante. Él va adelante abriendo puertas, y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Aunque el enemigo diga lo que quiera, aunque escuchemos afuera lo que escuchemos, el enemigo no va a poder contra los planes de Dios. Así que hoy nos vamos a proponer hablarle a esos huesos secos. El Señor dice que va a restaurarlos. No les eches tierra, háblale, no regañes. Como le dije antes, el Señor dice habla. No grites, no regañes, simplemente habla. Él quiere que le entregues ese corazón, ese sufrimiento, esa angustia, que no te lo guardes. Háblale a tu familia, pero háblale con la autoridad que el Espíritu Santo te ha dado. Es del Espíritu Santo que vive en ti, que mora en ti. Porque como dije, tú eres el templo vivo de Dios. Tú eres el templo vivo de su presencia, dice el Señor. Tomemos esta autoridad y hablemosle a toda situación adversa que se nos presente. Aquello que nos hace llorar, aquello que nos hace sufrir, aquello que nos hace dudar, aquello que nos hace quitar la alegría, el gozo de leer su palabra, de estar en su presencia, de venir a la iglesia, de lo que sea. Háblale a lo que sea que sean tus huesos muertos. Háblales hoy, declárales esa palabra de fe a esos huesos secos y vas a encontrar respuesta, y cualquiera que sean tus huesos secos van a revivir por el poder del Espíritu Santo. Van a escuchar el estruendo, así como lo escuchó Ezequiel en aquel tiempo. Ezequiel escuchó un estruendo porque los huesos no tenían nada, no tenían vida. Pero esta palabra maravillosa no solo cambió lo físico, no solamente le restauró sus tendones, sus músculos, sino que restauró lo más importante, que era su espíritu. El valle de los huesos secos son estos tiempos de crisis que estamos viendo, de necesidades, de opresiones, de vicisitudes, todo lo que estamos viviendo hoy. Esos son los huesos muertos del día de hoy. ¿Cuántas veces nos sentimos como huesos secos, sin vida, sin esperanza? Frente a nosotros solo podemos ver un panorama desfavorable. Cada día que pasa pareciese que las esperanzas de salir de esto se alejan cada vez más, se desvanecen con el tiempo. Pero hay palabras de esperanza en el día de hoy. Hay palabras que darán vida, como el mensaje profético del profeta Ezequiel a todos esos huesos secos. Recordemos que el único que nos puede dar vida es Jesús, porque su palabra dice que Él nos da vida y vida en abundancia. Su palabra dice que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que nos vamos a aferrar de su palabra. Vamos a pedirle hoy, ya para concluir, a nuestro Padre que nos ayude a aumentar nuestra fe, a que nuestra fe crezca en estos tiempos de dificultad, que vivamos creyendo, pero vivamos con fe, creyendo que lo que pidamos el Señor nos lo va a hacer en su tiempo perfecto, que creamos hoy en su palabra, que entendamos hoy que somos sus hijos, los hijos del Dios Todopoderoso, del Dios Eterno, que asumamos la autoridad que Él nos ha dado, que derrame de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros pastores, que entendamos y podamos ver con sus ojos que todo lo que estamos viviendo es algo temporal, es algo pasajero, y lo más importante, es algo que tiene un propósito, porque esto tiene un propósito. Hoy no lo podemos ver con claridad, pero esto claramente tiene un propósito, porque yo creo, y su palabra dice que todo obra para bien a los que aman al Señor.
y a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y yo lo creo y yo lo declaro en el día de hoy. Hoy le pedimos a Dios que derrame de su bendición para poder seguir adelante, que seamos revestidos de su Espíritu Santo. Oramos al Señor para que este día sea un día de victoria, el día de hoy, el día de mañana, porque cada día son el día del Señor. Es un día de victoria, es un día de gloria, porque con el Señor somos más que vencedores. Que cada uno de nosotros aprendamos a tomar con fe nuestra autoridad, que no nos dejemos engañar más del enemigo, que tengamos la autoridad de decirle: hoy en el nombre del Señor Jesús vas a huir de nuestras vidas, cualquier situación que sea, fuera de aquí, porque somos libres para adorar y somos libres para servirle a Cristo. Soy libre para restaurar mi vida. Soy libre para llevar bendición y sobre todo soy libre para llevar hoy en día una palabra de aliento y una palabra de esperanza a los demás. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos has dado, inclusive por esta situación que estamos viviendo. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un lindo día y una semana bendecida en el Señor. Amén. Dios les bendiga, amados, bendiciones. Señor les siga bendiciendo a todos y cada uno de nuestros hermanos ahí en sus casas, encerrados en esta pandemia que nos ha tocado vivir, hermanos. Gracias a Dios que estamos bien, gracias a Dios que estamos vivos, gracias a Dios que hay salud. He estado preguntando, he estado, hermanos, haciendo algunas llamadas, conversando con algunos hermanos, y gracias a Dios que no ha habido ningún hermano afectado por esta pandemia, por esta situación. Y hermanos, pues estamos contentos. A pesar de todas las condiciones que se nos han presentado, estamos contentos. Bienvenidos a nuestro servicio de domingo por la mañana, hermanos. Se va a transmitir a las 8 de la mañana, y también, hermanos, se puede repetir todo el día. Obviamente el siguiente servicio era a las 11:30, pero se está repitiendo durante todo el día a la hora que usted guste vernos, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, ahí en su casa, la casa de Dios en su casa, hermanos. Y hoy es domingo 5 de abril, hermanos, con las noticias que tenemos, hermanos, de esta semana, que se va a extender, hermanos, esta petición por parte de las instituciones gubernamentales de que tenemos que mantenernos encerrados, hermanos, que tenemos que mantenernos todavía alejados, distanciamiento social. Ya se nos dio también la indicación de usar máscaras, se nos dio la indicación, hermanos, de no reunirnos en grupos grandes, mantenernos, hermanos, a bastante distancia, no salir a la calle. Si tenemos que salir, que sea únicamente por lo más necesario. Todavía no se ha impuesto, no se ha impuesto obligatoriamente. Todavía no tenemos a los militares o a la policía arrestando gentes como ya sucede en algunos otros lugares. Esperamos que no vaya a suceder, pero siempre, hermanos, haciendo nosotros como iglesia nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Obedecer, hermanos, tratar de que estos números se mantengan bajos. El miércoles le di algunos números, hermanos, que yo consulto en el periódico. Cada miércoles estoy dando los números. Usted puede encontrarlos en el Press Enterprise de Riverside, y también, hermanos, usted puede mirar el último servicio del miércoles que se transmitió. Ahí explico un poco sobre los números. Parece que vamos muy bien, no como Nueva York, no como el área de Los Ángeles, pero aquí en el área donde estamos, en Riverside, hermanos, parece que vamos muy bien. Ha habido un buen resultado con esto de que la gente se está cumpliendo lo que se le dijo que cumpliese: distanciamiento y encierro, distanciamiento social y el encierro en su casa. Así que sigamos, hermanos, y vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiéndole al Señor que Dios nos ayude. Muy bien, hermanos, pues vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a gozarnos en el Señor, hermanos. Vamos, hermanos, a deleitarnos con su palabra, a recibir enseñanza, instrucción, hermanos, y animarnos y orar los unos por los otros. Vaya conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6, hermanos. Este precioso texto, hermanos, sobre la casa del alfarero, muy
popular, ¿verdad? Muy común, muy predicado, muy enseñado, y es que tiene una enseñanza maravillosa para nuestras vidas. Vamos, hermanos, a leerla una vez más. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. La palabra de Dios nos dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Pongámosle atención a esto. El Señor le está diciendo a Jeremías: levántate, vete a la casa del alfarero, y ahí, en ese lugar, cuando llegues ahí a la casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Dios habla, hermanos. El Señor habla. Versículo 3. Descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda y la vasija, discúlpeme, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Versículo 5, hermanos. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a hablar hoy, hermanos, sobre siempre hay segundas oportunidades. Siempre hay segundas oportunidades. Ahora permítame, ¿qué es una oportunidad? Oportunidad, hermanos, en la Biblia se deriva de la palabra kairos, que es el tiempo de Dios, hermanos. Así se puede, tiene sus raíces en ese concepto, kairos, tiempo de Dios. Oportunidad, hermanos, para poderlo entender, es ese momento apropiado en la vida donde se puede lograr o hacer lo que siempre se deseó hacer. Oportunidad, vuelvo a repetir, es ese momento propicio, apropiado, ese momento que se te presenta en la vida donde puedes lograr o puedes hacer lo que siempre quisiste o deseaste hacer, hermanos. O la oportunidad, hermanos, se puede traducir también de esta manera un poco más espiritual, hermanos. Es, hermanos, el tiempo cuando Dios te hace que logres lo que Él quiere y desea para tu vida. Más bien, hermanos, oportunidad es el momento propicio. Y es que, hermanos, honestamente, como seres humanos que somos, fracasamos continuamente. Fracasamos en todo lo que emprendemos, en lo que hacemos, no en todo, pero muchas de las cosas que queremos lograr en la vida, en varias ocasiones hemos tenido frustraciones, hemos cometido errores, hemos fracasado en querer alcanzar muchas de las visiones, los sueños, las determinaciones que hemos querido en nuestras vidas, hermanos. Puede pasar con los hijos, puede pasar en la familia, en el matrimonio, puede pasar en la economía, en lo secular, en el trabajo, en muchas áreas de nuestra vida, hermanos, porque somos por naturaleza, hermanos, fracasados, pecaminosos. Así es el humano, hermanos. Pero precisamente a eso vino Dios, a darnos la oportunidad. Primeramente, la oportunidad de ser salvos, porque Cristo se presentó en un momento propicio a nuestras vidas y nosotros le creímos y confesamos con nuestros labios y creímos con nuestro corazón, y al creer y confesar, hermanos, fuimos salvos. Aprovechamos la oportunidad, llegó ese momento propicio, hermanos, y lo que era un fracaso ahora es una victoria. Lo que estaba en muerte ahora está en vida, hermanos. Lo que estaba, hermanos, en frustración ahora está en bendición, porque llegó la oportunidad, hermanos. El principal mensaje, hermanos, que está en este texto es precisamente ello.
segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque decía, el alfarero tomó barro y comenzó a formar la vasija, pero se le deshizo, se le desbarató en sus propias manos. Ve, ahí está la enseñanza de que aunque Dios está trabajando con nosotros, hermanos, el mensaje es que aunque Dios trabaja con nosotros, a veces nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra rebeldía, nuestros errores, nuestras fallas, nuestros hierros nos hacen fracasar. Nos hacen, hermano, no cumplir lo que Dios estaba forjando en nosotros. Pero a pesar de lo que sucede, Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Y vuelve otra vez el alfarero a retomar lo que se le había deshecho en sus manos y comienza a trabajar con ello. Así es el trato que Dios tiene para su pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque somos un pueblo fallido. Esa es una realidad. Nuestra humanidad es fallida, hermanos. Nuestras vidas se han cometido errores, se han cometido faltas. Hemos, hermano, hecho tantas cosas indebidas, haciendo rebeldías. Y cuánto ha sucedido en nuestras vidas, hermanos, consecuencias de nuestros propios hierros. Pero ahí precisamente es donde aparece esta palabra. Así es como Dios trata con nosotros. Dios nos habla y Dios nos da segundas oportunidades. Así fue como Dios le habló al profeta, a Jeremías, y le dijo: vete a la casa del alfarero y ahí oirás mi voz, ahí te voy a hablar. ¿Y cómo le habló Dios al profeta? Mire, enseñándole una ilustración de la vida cotidiana. El alfarero era un personaje que era parte de la sociedad, de la economía de su tiempo. Trabajaba haciendo vasijas que luego se vendían y eran del uso diario, cotidiano. Entonces es un hombre que hacía todos los días lo mismo. Todos los días trabajaba en ello. Por lo tanto, era un experto. Porque la misma práctica te da la experiencia. Entonces la manera de Dios hablarle al profeta, la manera de dirigirle, de enseñarle, de darle una enseñanza es a través de la ilustración de una vida cotidiana, a través de lo que sucede en el diario vivir. Ahora, muy bien, ¿qué podemos aprender en esto, hermanos? Primeramente, número 1, la destreza del artesano en su oficio cotidiano. Pero es que así es Dios con nosotros, hermanos. Sabe Dios tratar con nosotros porque Dios es experto con nosotros. ¿Por qué es experto? Porque Dios nos creó, Dios nos formó. Desde antes, hermanos, de que existiésemos, ya Dios nos tenía en su mente y en su corazón. Y todas las características que tenemos en nuestra personalidad, en nuestra actitud, aún las referencias físicas que tenemos, Dios no las dio. Dios te hizo hombre o Dios te hizo mujer, Dios te hizo alto o te hizo bajito, Dios te hizo guapo o Dios te hizo feo, no importa, Dios te creó. Por lo tanto, Dios te conoce, conoce tu interior, conoce tu corazón, conoce las intenciones de tu corazón antes de que surjan, antes de que aparezcan. Conoce tus pensamientos porque Dios te creó. Por lo tanto, Él sabe tratar con nosotros porque Él es el artesano que hace un oficio cotidiano para Él. ¿Qué significa esto? Que todos los días, como el alfarero se levanta a cumplir su trabajo y a tomar el barro y a convertirlo en esas vasijas, en esos vasos, en esos platos, así Dios cada día nos toma y cada día está trabajando con nosotros, y Él tiene la experiencia, la destreza, Él tiene la habilidad de poder trabajar con nuestros corazones,
con nuestras mentes, con nuestro ser. ¿Por qué? Porque somos creación del Señor. Y no solamente somos una creación, hermanos, porque la creación ciertamente, hermanos, somos todos los seres humanos. Pero resulta que no hay justo ni aún uno. Todos pecaron. Esto significa, hermanos, que todos se rebelaron. Esto significa que todos están lejos de Dios. Pero no solamente somos creación, pero también somos redención de Dios, hermanos. Él nos redimió. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora, hermanos, Él está formando, hermanos, esa nueva criatura dentro de nosotros. Las buenas manos de este artesano están dentro de nosotros, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestro corazón, formándonos. Él es el perfecto artesano que trabaja cotidianamente con nuestras vidas. Ahora vamos a otra parte. Número 2. Ya hablamos de Dios como el artesano. Ahora hablemos de la materia prima, o sea, el barro. O sea, en otras palabras, usted y yo, los seres humanos, en donde Dios está trabajando. Él llama el barro, porque así dice la Escritura: vosotros no seréis como barro en mis manos, dice el Señor. Ahora bien, esto de barro, hermanos, tenemos que entender que es lodo de la tierra. Recuerde que así fuimos creados, somos polvo de la tierra. Y aquí nos vuelve a recalcar que somos, hermanos, tierra, barro, húmedo de la tierra. Ahora, ¿qué tanto valor puede tener el barro en la abundancia que hay? El barro no tiene valor hasta que no está en las manos del artista, del alfarero. Escuche bien esto, bien tremendo. El barro no tiene valor mientras está ahí en la tierra, mientras está en el común. Pero cuando Dios toma a ese barro y lo pone en la rueda es el lugar de trabajo del Señor, hermanos, y ahí lo pone y comienza a trabajar, en donde el artista comienza a forjar, a formar lo que quiere formar, es cuando ese barro comienza a tomar figura, y al tomar figura comienza a tomar valor, el baluarte que tiene. Entonces no teníamos valor en nuestras vidas, pero cuando Dios nos tomó en sus manos, hermanos, en sus manos de un artesano perfecto, de un artesano, hermanos, de experiencia y de destreza creativa, hermanos, que nos ha redimido, santos, esa materia que no valía nada, hoy comienza a tener valor. ¿Por qué? Porque se vuelve útil. El barro es inútil en la tierra, pero el barro, después de pasar por las manos del alfarero y tomar una posición, una figura, entonces viene a ser útil, lleva una utilidad que tiene valor de aquel que lo compra o de aquel que lo necesita. Así es Dios con nosotros, hermanos. El barro no tiene valor hasta que no llegan las manos del alfarero, hermanos. Y entonces será útil para las manos del alfarero y útil para después el servicio que va a prestar aquello que creó, aquello que le dio forma a nuestro Dios. Pero este barro, hermanos, es obvio que necesita la temperatura correcta, necesita la humedad correcta para poder trabajarlo. No creo que el alfarero sea inexperto, tenga una falta de destreza en la formación, porque dice la Escritura que se le deshizo en sus manos. Ahora, la razón de por qué se deshizo en las manos era porque no estaba bien preparado para poder formar algo en la rueda con barro. El barro necesita tener esas condiciones perfectas de humedad, de temperatura, para que se le pueda dar esa forma. Ahora, escúcheme bien esto que va, Lo que sucede en nuestras vidas, amados de Dios, es lo siguiente:
que toda prueba, toda lucha, toda dificultad, todo problema y aún los fracasos que hemos tenido no son otra cosa sino la preparación de la cual Dios se permite para darnos la condición, la humedad, la temperatura correcta para formarnos, para ser útiles para su obra. Entonces, Dios anticipando se permite que nosotros tengamos ciertas experiencias, a veces no agradables, hermanos, a veces, hermanos, de desánimo, a veces de fracasos, a veces de angustias, a veces de desesperos, a veces, hermanos, de mucha inquietud, a veces, amados del Señor, de tantas y tantas cosas que suceden en nuestras vidas que alteran, hermano, nuestro carácter, alteran nuestra paz, alteran, hermano, lo que somos. Y es que sencillamente Dios nos está preparando, Dios nos está formando. Entonces sí se desbarata en las manos. No, el problema no son las manos del alfarero, el problema es la condición del barro que no está en su punto, no está en el temperamento correcto para poder trabajarlo. Y Dios comienza a forjar ese barro, a darle lugar, a darle la posición, a darle la temperatura, el temperamento correcto para poder trabajar con él. Entonces ya hablamos, hermanos, del artesano, hablamos de Dios como el alfarero. Ya hablamos del barro que somos usted y yo, que no teníamos valor sino hasta que Dios nos tomó en sus manos y que no estábamos listos y preparados, y que todas las condiciones que pasan en nuestra vida no son otra cosa sino la preparación para nosotros estar listos para que Dios trabaje con nosotros. Entonces, volviendo otra vez, la vasija se echó a perder en sus manos. Ya cuando lo vemos desde otro lente, desde otra perspectiva, vamos a ver algo muy interesante, hermanos. Esto de que se le quebró, ya dijimos, bueno, es que tal vez no tenía la temperatura, tal vez no tenía la humedad correcta. Pero si hay algo que debemos de comprender nosotros, hermanos, es que parece inevitable, pero siempre fallamos. Es imposible para nosotros adjudicarnos perfección, menos ante la presencia de un Dios tan santo, de un Dios tan perfecto, hermanos. Siempre fallamos. Entonces, debemos de entenderlo de una manera correcta. No vamos a poder caminar en perfección delante del Señor. Sí vamos a tener fracasos, amados. Fracasos como cuáles. Fracasos como el querer haber hecho algo que no hicimos. Fracasos como aquellas relaciones que se nos quebraron porque los temperamentos no fueron sujetados a la espiritualidad de la palabra del Señor. En algún momento el enojo se apoderó de nosotros. En otro momento los miedos se apoderaron de nosotros, o la frustración, o sencillamente algunos fueron a los extremos, volviendo otra vez al lugar de donde Dios los sacó, volviendo otra vez a los vicios, volviendo otra vez a los caminos malos, oscuros del mundo. Y obviamente todas estas cosas traen consecuencias, traen quiebres, traen dolor, traen angustia. Pero ahí es donde aparece precisamente esta enseñanza, que Dios vuelve a tomar otra vez ese barro. Porque aquí, hermanos, aunque la vasija se echó a perder en sus manos, ahí está la paciencia del artesano, hermanos, que con mucha paciencia y con mucho amor vuelve a tomar ese mismo barro que se le deshizo en sus manos, ese mismo barro que volvió otra vez a la tierra, volvió otra vez a su pecado, ese mismo barro que falló, ese mismo barro que en algún momento no hizo lo que tenía que hacer, fracasó en esa visión, fracasó en ese servicio, fracasó en ese ministerio,
fracasó en esa propuesta que tenía de portarse bien, fracasó en esa propuesta que tenía de ser mejor y no lo logró. El Señor vuelve a tomar ese barro, ese mismo barro, y lo vuelve a poner en la rueda. Lo acaba de desbaratar para luego volver a comenzar pacientemente a volverle a dar la forma que Dios quiere, porque encontramos esto en la Escritura. Él volvió a hacer otra según le pareció mejor hacerla. Quiere decir que todo esto no es otra cosa no más que una experiencia para el barro y una experiencia para el alfarero, porque la va a perfeccionar, la va a hacer mejor todavía, según le pareció mejor hacerla. Mejor hacerla. Hoy vamos a hacerlo mejor todavía. Y eso es precisamente, hermano, la esencia de las segundas oportunidades. Que, hermanos, sois vosotros, somos nosotros en manos del alfarero. Eso es la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios, hermano, que siempre nos da una segunda oportunidad. No importa si fracasaste, no importa si la despreciaste, no importa si no estuviste en las condiciones oportunas, en las condiciones, hermanos, aceptables para ser trabajado por Dios en ese momento. Dios vuelve otra vez a tomar ese barro, porque eso es gracia de Dios, gracia del Señor. Entonces, esa experiencia maravillosa, de haber fracasado, y me refiero maravillosa en la forma en que hay esperanza todavía, no tanto en el resultado del mismo fracaso, del dolor, de la angustia, pero me refiero a que la oportunidad de gracia, que entonces vienes con la experiencia, vienes con el amor, vienes con la sensibilidad. Mire, aquellas personas que son sensibles con aquellos que han fracasado, son aquellos que han experimentado el propio fracaso en sus propias vidas y saben cómo se sienten. Aquel que es un poquito sensible con aquellas personas que volvieron al mundo, son aquellas personas que ya habían experimentado el mundo y su dolor, y ya habían experimentado el golpe del pecado. Se lo voy a poner de esta manera. Mire, por ejemplo, ¿quiénes son aquellos que son sensibles a una enfermedad? Por ejemplo, el cáncer. Son aquellas personas que experimentaron el cáncer y que lo lograron vencer en el nombre de Cristo Jesús. Entonces esas personas se vuelven sensibles, aquellas personas, porque estuvieron en sus zapatos. Entonces, aquellas personas que han fracasado, aquellas personas que han resbalado, aquellas personas que fueron restauradas, que fueron levantadas por el amor de Cristo Jesús, son personas que saben cómo tratar con aquellas otras personas. Una enseñanza muy maravillosa es la del hijo pródigo. ¿Por qué uno de ellos, de los dos hijos de aquel hombre, era tan insensible? El hermano del pródigo. ¿Por qué se molestó tanto de que se haya gastado todo? ¿Por qué la gente condena o señala como si tuvieran cierta envidia de por qué no fui yo y me lo gasté mejor yo? ¿Por qué no me tocó a mí? Pero cuando el mundo ha sido algo bueno, cuando el mundo nos ha dejado una bendición, una estabilidad, un gozo, una paz, antes bien ha traído muerte, ha robado, nos ha hecho perder. Este joven perdió todo, perdió vergüenza, perdió su dinero, perdió dignidad. Y ahora cuando lo recibe su padre sale a abrazarlo y hace gran fiesta porque había sido restaurado. Mientras el otro está en enojo porque aquel está recibiendo una restauración que él nunca tuvo. Cuando usted lee el Salmo 51, hermanos, Salmo 51 es de David, y ese Salmo 51 es de pedir perdón.
Salmo 51 es de arrepentimiento. Salmo 51 es buscar al Dios de la gracia y ser restaurado y ser levantado. Estoy hablando de segundas oportunidades. Ese salmo, ¿dónde nace? Ese salmo tan precioso, hermanos, nace de un hombre que fracasó, que cayó de la gracia del Señor, que desobedeció, que fue rebelde, que en un momento su ego le ganó y prefirió hacer las cosas a su manera, hasta que no llegó el profeta Natán y lo hizo volver de su locura. Pero después de lo que sucedió, después de la restauración, entonces David entendía lo que es tener un Dios de gracia, un Dios de oportunidades. Amados, todo lo que está pasando en nuestro alrededor no es otra cosa, no más que una oportunidad. Porque honestamente, santos, no hemos sido buenos ante los ojos del Señor. No hemos trabajado, no nos hemos esforzado, no hemos hecho más allá de nuestras fuerzas. Antes bien, hermanos, cometimos el pecado de omisión, de sabiendo hacer lo bueno, no lo hicimos, hermano. No trabajamos, no nos esforzamos, fuimos apáticos al llamado. No teníamos nosotros el compromiso, cumplíamos en la iglesia de una manera religiosa. Hoy viene una segunda oportunidad. Dios está hablando al mundo, Dios está hablando a la iglesia, Dios está hablando al pueblo, Dios está hablando a los suyos. Porque esto es el tiempo, hermanos, de tomar muy en cuenta, con una prioridad y con mucho cuidado, lo que es el santo llamamiento de Dios, su santa palabra, su voz que nos habla y que nos llama a la santidad y que nos llama a buscar su rostro y que nos llama a ser fieles a su obra y a trabajar, hermano, por lo que Él ha determinado que es la gran comisión, a ganar las almas para Cristo, hermanos, a no desviarnos a ningún modo, a ningún pensamiento, a ningún ideal, sino concentrarnos y dirigirnos en lo que Dios nos ha llamado y lo que Dios nos ha dado, santos. Oportunidades. ¿Qué es todo esto? Oportunidad. ¿Qué es este encierro? Una oportunidad. Oportunidad para reflexionar. ¿Qué es todo esto? Una oportunidad para estar con los hijos, para estar con la esposa, el esposo, con la familia. ¿Qué es una oportunidad, hermanos? Para tener oración, comunión íntima con el Señor. Una oportunidad para volver a los textos, a las escrituras, para volver a la comunión con el Señor, amados. Eso es lo que es una oportunidad. Entonces, siempre serás mejor cuando tomas las oportunidades, porque entonces el Señor vuelve a hacer el barro otra vez. Mejor le parece a Dios hacerlo de esta manera. Dios perfecciona, hermano. Dios, hermanos, obra a través de nuestras vidas. Atendamos a la oportunidad que Dios nos está dando, hermanos, a la oportunidad que se nos está presentando, al kairos, al momento oportuno, el momento apropiado de la vida, donde se puede lograr o hacer algo que siempre deseamos. Quisiera terminar, hermanos, con esta escritura, preciosa escritura de Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6, muy mencionada. Vayamos al texto, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre. Una vez más, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Siempre lo he dicho, que nuestra iglesia es muy similar, semejante a la de Filipenses, hermanos. Iglesia noble, aman al Señor, servimos al Señor. Y ciertamente tenemos nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros hierros, nuestros errores, nuestras inconstancias. Pero el corazón ahí está, el deseo ahí está, la nobleza ahí está, hermanos.
Y no perdamos esto, porque entonces, hermanos, si perdemos esto, perderemos la oportunidad. Y Dios quiere darnos esas oportunidades, porque mire lo que dice la Escritura. Aún así Pablo sabía que todavía no habían llegado a ese nivel que Dios los quería llevar. Por lo tanto les dice: estoy rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Fíjense bien lo que han hecho. Versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las oportunidades siguen, las oportunidades aparecen, las oportunidades se toman. Las oportunidades, hermanos, Dios nos las da por gracia, y cada vez que llega, hermanos, no podemos ser apáticos, no podemos tener oídos sordos. Antes bien, aún las circunstancias que están en alrededor de nosotros, es Dios hablándonos a nuestro corazón. Este es el tiempo, hermanos, este es el momento propicio. Veamos estas condiciones como una oportunidad de Dios, hermanos, una oportunidad de reflexión, una oportunidad de cambio, una oportunidad, hermanos, de acercarnos más a Él, una oportunidad de aceptar su llamamiento, aceptar sus retos, una oportunidad, hermanos, para servirle mejor al Señor. Espero que hayan escuchado esta escritura, esta preciosa palabra que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos, y que haya sido el Espíritu Santo el que le hable a sus vidas. Voy a pedirles, por favor, que me acompañen en oración. Acompáñenme, oren conmigo, oremos juntos, hermanos. Hemos fallado, sí. Aún yo reconozco, hermano, que como pastor yo pude haber hecho las cosas mejor. Pude haber hecho mejor, hermano, que siempre hay espacio para perfeccionar, para mejorar, hermanos. Creo que todos en algún momento de nuestra humanidad hemos sido fallidos. Pero Dios, hermanos, es Dios de oportunidades. Oremos al Señor, oremos juntos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Como hemos hablado en tu palabra, es el de agradarte a ti, Señor, de servirte a ti, Dios. Pero ciertamente, como el pueblo de Israel, Señor, así también nosotros fuimos fallidos. Fuimos, Señor, oh Dios, gente que en algún momento, Dios, no cumplimos, no estuvimos a la estatura, a la dignidad del llamamiento que tú nos hiciste. Y Señor, hoy has estado hablando fuertemente a través de todo lo que está pasando en nuestro entorno, Señor. Y hemos reflexionado, Dios. Y ahora en oración te decimos: aceptamos esta oportunidad que tú nos ofreces. Aceptamos las condiciones. Aceptamos, oh Dios, que tú puedes restaurar. Aceptamos, oh Dios, que nos estás hablando, que nos estás llamando, que aunque nos hemos desbaratado en tus manos, tú nos vuelves a tomar la misma materia, el mismo cuerpo, el mismo pensamiento, el mismo corazón, la misma alma, y vuelves otra vez a forjar tu propósito y tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, ayuda a la iglesia, Dios, ayuda a cada uno de mis hermanos, a las familias, que cuando salgamos de esta pandemia, Dios, que cuando salgamos, Señor, de esta condición de encierro, de parálisis económica, Señor, que cuando salgamos, oh Dios, de esta situación, salgamos con un propósito renovado, con una visión nueva, Señor, para servirte mejor, aprovechando, Señor, las oportunidades que tú nos has dado. Te lo pedimos todo, eterno Dios, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, eterno Dios. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amados. Hemos escuchado la palabra del Señor para este domingo. Gracias a Dios por ello. Quiero recordarles nada más que es domingo misionero, hermanos. Y agradezco mucho, profundamente, a todos los hermanos que no han descuidado sus ofrendas y sus diezmos para la casa del Señor. Han sido muchos los hermanos que han buscado la manera, algunos a través de la internet, otros han venido a dejar su sobre aquí a la iglesia.
les agradecemos profundamente, hermanos, su fidelidad y su amor por la obra del Señor. Les pido que por favor oren por aquellos hermanos que ya a algunos les faltó ya el trabajo, hermanos. Estos números que están saliendo, hermanos, son alarmantes. 10 millones de personas, hermanos, pidiendo el desempleo en los Estados Unidos. Números jamás se han visto en la historia de los Estados Unidos. Gente desempleada. Va a haber consecuencias. Pero vuelvo a repetirles lo que les dije unas semanas atrás, amados. El Señor, hermanos, nos va a bendecir. El Señor va a cuidar de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sembrado. Hoy es día misional, hermanos, misionero. Y lo que se recaude hoy en ofrenda siempre se separa como cada primer domingo del mes. No se interrumpe, hermano, nuestra rutina espiritual. Volvemos otra vez a hacerlo, vamos a practicarlo, hermanos. Usted puede mandar su ofrenda o puede poner su ofrenda a través, hermanos, de la internet, o puede traerlo aquí a la casa de Dios los martes y los jueves entre 9 de la mañana y 7 de la noche. Y eso que traiga, hermanos, para misiones son semillas, hermanos, que sembramos para la gloria del Señor y que cosecharemos aun cuando estemos en un desierto. Ahí podemos florecer. Porque nuestras vidas, nuestras economías y nuestras familias no dependen de la condición económica de una nación. Nuestras economías dependen de Dios, hermanos. Entonces, el pueblo de Dios ha hecho lo que tiene que hacer y Dios ahora se va a encargar de que no nos falte nada, hermanos. Y yo estoy plenamente seguro y convencido de que Dios va a bendecir a todos los fieles, hermanos, y no van a tener falta de ningún bien y van a ser prosperados. Mi oración estará con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda la puede hacer a través de la internet o traerla a la casa del Señor. También, hermanos, hoy se están haciendo el talento de pupusas, también para misiones. Ya lo hacen, hermanos, los hermanos ya por tradición, ya por muchos años han bendecido mucho, hermanos. Entonces puede hacer sus órdenes por internet, puede hacer sus órdenes, hermanos. No es cierto, por internet no. Más bien tiene que llamar por ahí, pregunte entre los hermanos, y si no, pues mándenos un textito y ahí le damos la información en el nombre de Cristo Jesús. Esos son los anuncios, amados del Señor. Muy bien. Primera semana, hermanos, del mes de abril. La segunda semana es, hermanos, ya la Semana Santa, hermano, Easter, como se conoce, amados, que es la fiesta principal de la iglesia. ¿Qué celebramos? Que Cristo murió por nosotros y que resucitó al tercer día. Esa es nuestra celebración. No estamos hablando de fecha, no vamos a discutir si está correcto, está incorrecto. No. Lo que celebramos es que Cristo murió por mis pecados y me salvó. Y ese Cristo que murió no se quedó, hermanos, en la tumba. Al tercer día resucitó. Entonces, a pesar de que no nos vamos a poder reunir y que no tendremos servicio aquí en la iglesia, aún así lo vamos a llevar a cabo, hermanos, por la internet. Entonces el próximo domingo, primer servicio a las 6 de la mañana, hermanos, en vivo. Bueno, vamos a tratar de que sea en vivo, trataremos, pero si no, no se preocupe, a las 6 está el servicio y ese servicio va acompañado de la Santa Cena. Si necesita los elementos, puede venir esta semana entre el martes y jueves, hermanos, cualquiera de esos 2 días, para que usted participe, pero es muy sencillo, un pequeño panecillo y un poquito de jugo de uva para participar. Eso es todo. La oración lo va a santificar, hermanos, y recuerde que solamente son símbolos. No es Cristo encarnado en ese lugar, por favor. No vaya a ese extremo religioso. Son símbolos, hermanos, de donde celebramos y recordamos que es la ceremonia que la palabra de Dios nos encargó que practiquemos para que no olvidemos la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, próximo domingo la Santa Cena en el servicio de las 6 de la mañana. Y Santa Cena en el servicio de las 6 de la tarde, en esos 2 servicios, hermanos. Así que están invitados a participar para el próximo
para el próximo domingo, amados. El viernes tendremos otro servicio de crucifixión. No voy a dar las 7 palabras, ¿verdad? Como muchos acostumbran, pero vamos a hablar, hermanos, sobre esa obra maravillosa, redentora de Cristo Jesús en la cruz. Así que están invitados, hermanos. Viernes a las 7, domingo 6 de la mañana y 6 de la tarde, hermanos. Todo por internet, hermano, todo por Facebook o por YouTube, que es donde tenemos nuestras plataformas para hacerles llegar el mensaje de la palabra del Señor. Esos son todos los anuncios que tengo, amados. Les invito a perseverar. Hermanos, sean pacientes. Yo entiendo que está tremenda la lucha, tener los hijos encerrados en la casa. Para algunas madres ha de ser muy difícil. Estamos orando por ustedes, que el Señor les ayude, les fortalezca, pero tenemos que obedecer. Jóvenes, por favor, obedezcan a sus padres, quédense en casa para que esto pase más rápido, para no llevar, hermanos, este virus, esparcirlo más, detener ya esta pandemia. Y por mientras, hermanos, pues estamos con ustedes. Las oraciones todos los días, ya de 5 a 6 de la mañana, de todos los días, no de lunes a viernes, todos los días, de lunes a domingo, de 5 a 6 de la mañana, y cada día a las 6:05 yo tengo un devocional por medio de Facebook Live, hermanos, 10 a 15 minutos, no dura mucho, pero es nada más para alentarle, darle un poquito de palabra y recordarle que estamos orando. Puede usted nada más prender ahí su teléfono celular, su computadora, después de que se levante de su oración, ¿verdad? De 5 a 6 se levanta, le tiene 5 minutos para ir de prenderla, y luego, hermanos, a las 6:05 yo voy a aparecer ahí, hermanos, con un devocional, hermanos, para escuchar la palabra del Señor. Esos son los anuncios, hermanos. Quiero decirles que estamos muy bien, mi familia está bien, la iglesia no he escuchado a nadie que tenga ningún problema. Gracias a Dios hemos atendido a algunos hermanos mayorcitos, cuidándolos de que no salgan de sus casas, que se queden ahí, porque ellos son los más vulnerables. Si algo necesitan, pues nosotros vamos a la tienda o enviamos a alguien para que se los provea. De alguna manera estamos todos en comunicación, cuidándonos mutuamente. Agradezco a los hermanos que han traído provisiones aquí a la iglesia. Se ha repartido casi todo lo que usted ha traído se ha llevado, hermanos. Estamos procurando familias que tal vez tengan necesidades. Estamos al pendiente los unos de los otros. Aquí es donde la iglesia muestra que es iglesia. Recuerde, estos son solamente 4 paredes. La iglesia son ustedes, el cuerpo de Cristo, los nacidos de nuevo. Así que gracias, hermanos, muchas gracias, muchas gracias. Permítanme hacer una oración final para que Dios nos ayude con esta situación. Oramos y después de esta oración despedimos este servicio. Padre, nuestras oraciones, Señor. Ya estamos comenzando el mes de abril y tenemos que cumplir, Señor, el estar en encierro todo este mes. Y tú nos vas a ayudar y nos vas a pedir, nos vas a dar fortaleza. Hacemos oración, Señor, para que esta pandemia pase, Señor, rápidamente, Dios, que la enfermedad se retire, que la muerte, Señor, se retire. Hacemos oraciones por tantos lugares donde el sufrimiento, Señor, ha sido tan grande, la devastación, Señor, que hay. La gente, Señor, en desespero, en angustia. Cuántas personas en sufrimiento, en dolor. Ten misericordia, Señor, de este mundo. Ten misericordia, Señor, de la gente. Oramos, pedimos, nos unimos todos en oración, Señor, para que esta pandemia termine, Señor. Se detenga, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo recuerdo, Señor, en esta oración a David, que cuando cayeron tantos miles y miles de su pueblo, Señor, y que él fue, Señor, Dios, y oraba y clamaba a ti en aquel lugar que compró, Señor, por precio, y que pedía por misericordia porque su pueblo caían muertos. Así, Señor, así, Dios, la iglesia se levanta en oración y clama. Detén, Señor, detén tu mano, Dios, tu mano, Señor, Dios, que se ha vuelto contra el pueblo, que ha permitido que esto suceda, Padre. Ten misericordia, Dios. Oramos por tu gracia, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el Señor esté con ustedes y el Señor los aliente en todo lo que hagan. Gracias, hermanos. Bendiciones.